Ya no tiene que decir amén, ¿no? No. Sí, para asegurarme de que, porque cuando yo les doy la comunión digo que el cuerpo y la sangre de Cristo los conduzca a la vida eterna, amén. Sí, para asegurarme de que yo ya lo dije, no tiene usted que preocuparse. En caso que usted no lo diga, ¿verdad? Sí. Padre, yo me decía algo porque es que a veces uno se confunde, ¿verdad? Ajá. Como por ejemplo yo cuando iba y servía en el altar, ¿no? Daba en la sangre de Cristo. Yo iba a clases y me decían que cuando ya la comunión está bendecida, porque a veces hay algunas personas que nos da asco o alguien está enfermo y se lo va a contagiar cuando recibo la comunión. Sí. Entonces yo tenía esa idea antes. Pero cuando iba a clases me decían, ya el solo hecho de saber que Dios está bendecida esta comunión, no te pasa nada. Entonces eso a veces la iglesia nos confunde un poquito en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, o es religión, la educación, o es una formatorio, vaya, una formatorio de decirlo, ¿no? Entonces yo empecé a decir, ok, está Dios, no le hace que yo me tome el vino, que otro tomó. Sí. No deja de ser antigénico. Como quiera que sea. No deja de ser entonces. No deja de ser, ¿verdad? Porque digo, como dan el vino, dice, no, si yo no lo tomo, Dios a la mejor se va a sentir porque yo no lo tomo. No hay ninguna necesidad. El cuerpo y la sangre de Cristo lo reciben en la hostia. ¿Y qué va a pasar con la sangre de Cristo? ¿Ya no se va a dar? No sabemos qué es lo que el Papa vaya a decir, ¿verdad? Pues cuando el Padre está consagrando, este es el cuerpo, ¿por qué va a ser esta es mi sangre? ¿No lo da? Hago en memoria de mí. ¿Cómo? Cuando el sacerdote está consagrando, dice, este es mi cuerpo. Sí. Que lo pone en memoria de mí. Y lo da. Y lo levanta el cáliz, y dice, esta es mi sangre. Que lo si lo dice y no lo vamos a hacer, ¿por qué sí se lo va a hacer? No sé. Si el Padre está consagrando la sangre y dices que lo tomas en memoria de mí, no lo hacemos. ¿Qué chiste lo va a hacer? Que no lo comparte. Sí, pero la separación de la consagración de las dos cosas separadas significa solo y únicamente que lo que está sucediendo es sacrificio, que es separación. Sí, cuando le ofrecemos a Dios algo, se lo tenemos que ofrecer sacrificado, o matado, transformado, aniquilado, inmolado, ofrecido. Entonces, a Dios le ofrecemos la víctima que es Cristo, y no se lo ofrecemos vivo. Y por eso la separación de la consagración primero del pan y luego del vino, en cuerpo y sangre. Entonces, en la comunión ustedes reciben el cuerpo y la sangre, su alma y su divinidad. Tanto si lo reciben en la preciosa sangre o en el cuerpo de Cristo. Sí. Muy bien. Entonces podría decirse que el recibir la hostia consagrada podría decirse que es más higiénico y personal, que nosotros lo tomamos, aunque si tomáramos solo la sangre también estaríamos recibiendo lo mismo. El cuerpo, la sangre, la divinidad. Así es. Y es más sagrado a uno porque usted todo el tiempo tiene sus... Sí, en la consagración, después de la consagración, yo mantengo estos 4 dedos juntos, no los separo hasta que me los purifica el servidor. Y con ellos no puedo tocar ninguna otra cosa. Sí. Por eso yo nunca, por lo general, no le doy la comunión a la gente en la mano. Sí. Padre, disculpe. Sí, es cierto, yo lo admiro a usted porque yo veo que usted es muy cuidadoso en eso, pero hay sacerdotes que hasta la comida la traen en los dedos. Sí. Sí, es que van aquí a la... no, es en serio, digo... No, sí. Es en serio. Pero al menos son manos consagradas, ¿no, Padre? Pero cuando alguien más la da... Sí, bueno, sí, ciertamente. Es peligroso. ¿Por qué no nos dice eso?
¿De qué? Bueno, fíjense, el día de la ordenación del sacerdote, al sacerdote le pone el obispo el crisma, que no fue bendecido sino consagrado el Jueves Santo. Y se lo pone solo para que maneje o toque las cosas sagradas. Esto significa los vasos sagrados, por ejemplo el cáliz, los que yo tengo, nadie más me los toca más que yo. ¿Verdad? Los servidores no pueden tocarlos. Cuando los tocan ellos tienen que traer guantes blancos, ¿verdad? Cáliz, el copón y pues, principalmente la forma, O los la hostia. purificadores también lo pueden tomar. Como Sí, el corporal, principalmente. ¿En qué forma nos beneficia o es obligatorio usar el velo nosotros las mujeres En misa, bueno, siempre fue costumbre de la iglesia, ¿verdad? Y estaba en el Código de Derecho Canónico hasta 1983. Después de 1983 ya el Código no lo menciona, ¿verdad? pero no lo quita? Pero no lo quita, ¿verdad? Y pues fue enseñanza de San Pablo, ¿verdad? Que él mismo les dice a las mujeres, les dice cosas serias, ¿verdad? No sé si deba decirlo, ¿verdad? Dice que las mujeres salgan del santuario de la iglesia y que su tapen la cabeza. No pueden andar las mujeres con la cabeza destapada en la iglesia. Y San Pablo se refería a la sinagoga, ¿verdad? Que sustituyó durante el transcurso de la destrucción del templo en el 70 hasta la construcción de las primeras iglesias. Entonces San Pablo dice que las mujeres tienen que taparse la cabeza. ¿Por qué? Bueno, principalmente en imitación a la Santísima Virgen, ¿verdad? Como símbolo de modestia, porque el pelo para las mujeres pues es signo de elegancia, ¿verdad? De llamar la atención. Sí. Entonces, Eso era de las mujeres de la calle, ¿qué no? ¿Cómo? A él le dio a las mujeres de la calle que se taparan. Sí. No, las mujeres no, ¿verdad? A la mujer que entraba. A la mujer que Estas entraba. mujeres no son de la calle, ¿no? Entonces, de ahí se quedó esa costumbre, después entró en el Código del Derecho Canónico. Eso es norma de la iglesia. Y San Jerónimo decía que a las mujeres el demonio se le mete por la cabeza. Y aparte, decía que en San Pablo, en los Corintios, dice Sí. que más le vale a la mujer, si no trae velo, pues que se rape, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Ajá. Oye, padre, antes las misas eran las mujeres a un lado y los hombres a otro. Sí, Y qué peligro de que fuéramos con pantalón. ¿verdad? Es cierto. ¿Y eso ya está prohibido todavía o no? No, el problema es que, fíjense, el problema fue que cuando sale el misal nuevo en el 71, bueno, salió en el 69, pero a nadie le gustó y salieron con otro, que tiene los mismos errores. Todo el mundo asumió, la iglesia creyó que los sacerdotes íbamos a saber lo que teníamos que hacer, cosa que no es cierto. Asumió que las mismas costumbres de la misa antigua se iban a quedar. Por eso nada de estas cosas se mencionaron. La gente al ver que no se mencionaron, creyeron que ya no se iban a usar. Ese fue el error. Sí. Y por eso la gente dice, no, pues eso era antes, ¿verdad? No necesariamente. A mí me tocó llevar la mantilla, que llevaba más elegante su mantilla, ¿verdad? Sí. Y cuando dejaron de que ya no lo usaran, me sentía así como desnuda. Sí. Cuando entraba a la iglesia me sentía como si era un hombre. Sí. Pues era la costumbre. Era la costumbre. Y Sí, pues sí. así se quedó. Sí. Y luego, se supone que cuando vamos a misa debemos de tratar de ser, de no ser yo la atención. ¿Sí? Entonces, sí, leí no sé dónde, que la mujer podemos llamar la atención, por ejemplo, yendo en pantalones, ¿sí? Distrayendo lo que no debemos distraer.